fuera mi primera vez por Italia, esta es la ruta que yo haría. Hey tú, sí tú que estás soñando con ir a Italia y no sabes por dónde comenzar tu primer viaje a Italia, te traigo la ruta perfecta. Te llevaré a los lugares más icónicos, aunque todos digan que están sobrevalorados. Te aseguro que también son impresionantes. Pero no solamente eso, también descubrirás sitios que el 90% de los turistas no pasan por ahí. Así que vas a tener lugares con que presumir y lugares que no todos se atreven a llegar. Te traigo una ruta ideal para un viaje inolvidable. Vamos a comenzar. Comenzaremos este itinerario en Verona, una ciudad llena de historia y mucho romance. Aquí podrás explorar el Arena de Verona, un antiguo anfiteatro romano, y pasear por el centro histórico, pasando por la famosa Casa de Julieta. Sin duda, Verona es un lugar perfecto para comenzar tu aventura por Italia. Nuestro siguiente destino es la hermosa ciudad de Venecia, la ciudad de los canales. Aquí tienes muchísimas cosas por hacer, como recorrer la emblemática Plaza de San Marco, visitar el Palacio Ducal y por supuesto darte un paseo en góndolas si así lo deseas. También te recomiendo que si tienes la oportunidad visites las islas que están cercanas, como la isla de Burano o Murano, famosas por sus vidrios y sus casas de colores. Después de visitar la hermosa Venecia, viajaremos a Boloña, conocida por su deliciosa gastronomía. Aquí vas a poder pasear por la Piazza Maggiore, admirar sus torres y disfrutar de una deliciosa gastronomía típica, como los tortellinis y el famoso ragù, una verdadera delicia para los sentidos. Y después de Boloña, por supuesto que vamos a conducir unos kilómetros más para llegar hasta la ciudad de Florencia, verdadero museo al aire libre. Aquí hay muchísimas cosas por hacer. Si quieres algo más detallado, puedes encontrar nuestro video sobre la ciudad de Florencia. Florencia es una ciudad que te transporta al Renacimiento. Aquí podrás visitar el impresionante Duomo, explorar la Galería de Uffizi y por supuesto pasear por el famosísimo Ponte Vecchio. Si eres amante del arte, Florencia es la ciudad que debes visitar sí o sí. Mi consejo es que si piensas hacer muchas visitas a museos en Florencia, reserves tus tickets con antelación. Y después de habernos empapado con la ciudad de Florencia, vamos a conocer uno de los lugares que pocos turistas llegan hasta ahí. Vamos a recorrer la ciudad de Siena, una ciudad medieval con mucho encanto. Aquí podrás disfrutar de la Piazza del Campo, uno de los lugares más hermosos de Italia. Y por supuesto, sin olvidarte de la majestuosa Catedral de Siena. Y no te olvides caminar por las estrechas calles empedradas de esta ciudad. Continuemos con nuestra siguiente ciudad. Continuamos hacia Bagnoregio, una ciudad conocida como la ciudad que muere. Disfruta de las vistas espectaculares desde el puente de acceso y captura las mejores vistas desde este lugar. Dicen que este pueblo es uno de los más pintorescos de Italia. ¿Tú qué opinas? Nuestro siguiente destino se trata de la ciudad de Roma. ¿Cómo no? ¿Cómo íbamos a dejar a esta ciudad fuera de nuestro itinerario? Aquí, por supuesto, que no puedes perderte del Coliseo Romano, la famosísima Fontana di Trevi y, por supuesto, el Vaticano con la impresionante Catedral de San Pedro. Y claramente, una visita a los museos vaticanos. Esta es una ciudad llena de historia, cultura y mucha vida. Hasta aquí vamos muy bien con el itinerario. Hemos incluido ciudades muy importantes, pero también te he puesto lugares que son muy poco conocidos para que también puedas descansar un poco. Incluir ciudades donde puedas descansar de un poco del bullicio de la ciudad y no estés tan agotado después de las vacaciones. Cuéntame hasta aquí qué destinos te han parecido muy bonitos y qué destinos no irías. Continuemos con nuestro siguiente destino, Grosseto. Grosseto es un lugar bastante tranquilo para poder explorarlo en tan solo mediodía. Aquí podrás disfrutar del centro histórico y de sus murallas medievales. Un lugar perfecto para relajarte y disfrutar de una buena comida local. Bienvenidos a Pisa, el lugar de la famosa torre inclinada. La puedes visitar en mediodía. Visita la Piazza del Miracoli y la bonita catedral que tiene la ciudad de Pisa. Y por supuesto que no se te olvide hacer la foto clásica sosteniendo la torre. Mi sono alzato, oh bella ciao. Aquí ya iríamos más o menos por el día número 10 y este lugar es muy bonito. Cinque Terre tiene un paraíso costero con pueblos llenos de colores vibrantes. Aquí puedes recorrer los senderos entre los pueblos, disfrutar de sus playas y relajarte en un ambiente verdaderamente pintoresco. Aunque ya te digo, si vienes durante la temporada de julio y agosto, prepárate para no poder caminar. Si tienes la oportunidad de hacer este itinerario durante los meses, ya sea antes de julio y agosto o después, sería lo ideal. Pero si no puedes, no pasa nada. Si quieres más información de cómo recorrer Cinque Terre, aquí tenemos un video completo en una mini guía de dónde hospedarte, cómo llegar y toda la información que necesitas saber para llegar a Cinque Terre.
Después de haber visitado Cinque Terre, nos vamos a ir a Génova. Génova no es de las ciudades más turísticas de Italia, pero al estar en nuestra ruta es perfecta para hacer una pausa, recorrer su casco histórico, disfrutar un café y seguir hacia el próximo destino. En Génova podrás explorar su puerto y su hermoso acuario. El centro histórico también tiene mucho que ofrecer, con calles llenas de historia y vida local. Vale la pena llegar a conocer la casa donde supuestamente Cristóbal Colón habitó durante muchos años. Buen punto para tomarte un cafecito y descansar un poco y continuar el camino. Y por fin llegamos al siguiente destino, que sería más o menos el día 12-13, depende de cómo tú lo vayas haciendo. El itinerario que te propongo aquí es un itinerario donde vas a pasar al menos un día completo en cada ciudad y el tiempo de traslado sería máximo 2 horas. Lo he hecho así para que no tengas que pasarte horas en el tráfico o dentro de un transporte público o dentro de un tren o dentro de un bus y puedas disfrutar más de tus vacaciones. Y por fin llegamos a la ciudad de la moda, Milán. Aquí visita la majestuosa Catedral de Milán y por supuesto la Galería Vittorio Emanuele. Si eres amante del arte, puedes visitar el antiguo convento dominico de Santa María delle Grazie, exactamente en el refectorio del convento, y es una de las obras más célebres y conocidas del mundo. Aquí se encuentra el cuadro de la Última Cena de Leonardo da Vinci. Otro destino muy bonito es el lago di Garda. Es el lago más grande de Italia, rodeado de pintorescos pueblos, castillos medievales y montañas impresionantes. Ideal para paseos en barco, deportes acuáticos o simplemente relajarte y disfrutar de la tranquilidad del entorno. El siguiente destino que quise incluir es uno de los destinos que yo jamás hubiese pensado conocer. Se trata de la ciudad de Bérgamo y todo su alrededor. Aquí es un lugar donde la naturaleza se encuentra con la historia. En la cita alta puedes pasear por las murallas medievales y disfrutar de unas lindas vistas panorámicas. Y si eres amante de la naturaleza, alrededor o en las afueras de Bérgamo se encuentran muchos parques que son una verdadera maravilla. Aquí puedes encontrar muchas zonas montañosas donde son perfectas para las personas que aman hacer senderismo. Este es un lugar que personalmente me gustó muchísimo porque es bastante tranquilo y casi nadie lo conoce. El 90% de los turistas no llegan hasta aquí. Si tienes la oportunidad de llegar hasta Bérgamo, te invito a que te tomes el tiempo y lo hagas, te va a gustar. Y de Bérgamo tomamos nuevamente el auto o el transporte público y llegamos nuevamente a la ciudad de Verona. He hecho esta ruta más o menos, por decirlo así, circular, aunque no es circular. Y por supuesto, lo prometido es deuda. Aquí te dejo un presupuesto aproximado de cuánto te costaría esta ruta para 2 personas sin incluir vuelos. Y ahí lo tienen, un itinerario perfecto para recorrer Italia en 14 días, disfrutando de sus ciudades más emblemáticas, su arte, historia, naturaleza y por supuesto su comida. Espero que te haya servido y te animes a vivir esa experiencia. Si recientemente has estado por Italia y has hecho una ruta, me encantaría leerte qué ruta has seguido y así otras personas también pueden inspirarse de tu ruta. Y por supuesto, si ya has estado en Italia, cuéntame qué te ha parecido este presupuesto. ¿Gastaste más de lo que puse o has gastado mucho menos? Me encantaría leerte en los comentarios y nosotros nos vemos muy pronto con más videos. ¡Hasta pronto!